Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido como Calígula, es uno de los personajes más controvertidos y fascinantes de la historia de Roma. Su nombre se ha convertido en sinónimo de tiranía, despotismo y excesos, aunque también hay quienes sugieren que gran parte de su imagen fue distorsionada por sus enemigos. A continuación, te ofrezco un análisis más extenso y detallado sobre la vida de Calígula, sus acciones, reinado y su legado. Calígula nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo. En Antiem, actual Anzio, Italia. Fue hijo de Germánico y Agripina la Mayor. Su padre, Germánico, fue un general muy respetado en el Imperio Romano, conocido por sus victorias en Germania. Su muerte prematura, a la edad de 33 años, fue misteriosa. Se decía que el emperador Tiberio había tenido algo que ver con su fallecimiento, lo que dejó una sombra de sospecha sobre los primeros años de vida de Calígula. Desde pequeño, Calígula estuvo rodeado de la nobleza romana y fue educado en la corte imperial. Su apodo de Calígula, que significa botitas en latín, fue dado por los soldados romanos que lo veían frecuentemente con un pequeño uniforme militar que su padre había utilizado. Durante su infancia y juventud, la familia de Calígula fue víctima de la hostilidad del emperador Tiberio y otros miembros de la corte imperial, lo que le valió múltiples exilios y persecuciones, especialmente después de la muerte de su padre. La joven vida de Calígula estuvo marcada por la traición y las dificultades familiares. El ascenso de Calígula al poder fue sorprendentemente rápido y, en cierto modo, azaroso. Tras la muerte de Tiberio en el año 37 después de Cristo, se produjo una lucha por la sucesión imperial. En medio de una serie de maniobras políticas, Calígula fue nombrado emperador, aunque al principio su reinado fue prometedor y recibió el apoyo del pueblo romano. Su llegada al poder fue un respiro para muchos romanos que habían sufrido bajo el régimen severo de Tiberio, quien había gobernado con un control autoritario. Calígula comenzó su reinado con una serie de reformas populares, liberó a los prisioneros políticos, redujo impuestos y distribuyó grandes sumas de dinero entre el pueblo romano, lo que aumentó su popularidad. También se muestra como un joven emperador con gran promesa política. Sin embargo, este periodo de buen gobierno duró poco, ya que Calígula comenzó a mostrar signos de un comportamiento excéntrico y tiránico. Un elemento fundamental de su ascenso al poder fue el uso de su imagen para fortalecer su figura política. Se dice que Calígula comenzó a construir estatuas de sí mismo por todo el imperio y que demandaba ser adorado como un dios viviente. El reinado de Calígula pronto se tornó en un periodo de tiranía, que desbordó las expectativas de muchos romanos. Durante los primeros meses de su gobierno, Calígula se mostró benevolente, pero esta imagen cambió radicalmente cuando empezó a exhibir una serie de comportamientos irracionales. Comenzó a tomar decisiones de una extrema crueldad, utilizando el terror y la manipulación para consolidar su poder. La corte romana se convirtió en un lugar peligroso, y cualquier persona percibida como una amenaza a su reinado era eliminada. Uno de los aspectos más sorprendentes de la personalidad de Calígula fue su desprecio por el Senado y las instituciones republicanas. Según los relatos de Suetonio y Dion Casio, el emperador sometió a los senadores a humillaciones públicas, obligándolos a asistir a banquetes y participando en juegos y fiestas decadentes. Calígula incluso amenazó con que los senadores fueran reemplazados por cualquiera de los ciudadanos romanos, lo que provocó una atmósfera de terror. El comportamiento de Calígula también fue conocido por sus excesos sexuales. Se decía que mantenía relaciones incestuosas con sus hermanas, Julia Livila y Agripina la Menor, aunque algunos de estos relatos están sujetos a debate, ya que las fuentes antiguas podrían haberlos exagerado por razones políticas. Además, Calígula también participó en orgías públicas, que involucraban esclavos, cortesanos y mujeres de la nobleza. Las historias sobre su comportamiento depravado no se limitan a su vida privada, sino que también incluyeron su manejo del poder político. Se dice que Calígula utilizaba su posición para demostrar su control absoluto sobre los demás, ordenando la ejecución de aquellos que se oponían a sus deseos, como ocurrió con su hermano Tiberio y varios miembros de la familia imperial. Una de las decisiones más insólitas y controversiales de Calígula fue su insistencia en ser considerado un dios viviente. En lugar de mantener las tradicionales creencias romanas sobre el panteón de dioses, Calígula quiso ser adorado de manera exclusiva. En una demostración de su poder absoluto, ordenó que se erigieran estatuas de su figura en templos y se le rindiera culto como si fuera una deidad.
Este comportamiento de autodeificación no fue bien recibido por todos, y muchos en la corte lo consideraban una señal de que Calígula había caído en la locura. De hecho, algunos relatos indican que el emperador llegó a forzar a los miembros de la nobleza romana a rendirle culto públicamente. El reinado de Calígula terminó de manera violenta en el año 41 después de Cristo cuando fue asesinado por una conspiración encabezada por miembros de la Guardia Pretoriana. Los motivos para su asesinato fueron tanto personales como políticos. Su comportamiento errático y su tratamiento despiadado de los senadores y la aristocracia romana provocaron una gran cantidad de enemigos, entre ellos miembros de su propia corte. Según los relatos, el asesinato de Calígula fue planificado por varios oficiales de su propio ejército, quienes temían que su régimen continuara desestabilizando al imperio. En el día de su muerte, Calígula fue atacado mientras asistía a una fiesta en el teatro de Pompeyo. Fue apuñalado en múltiples ocasiones por sus conspiradores, y su muerte fue considerada por muchos como una liberación para el pueblo romano. El recuerdo de Calígula ha sido marcado por su locura y crueldad, pero también por las contradicciones que definieron su figura. En la historia, su nombre se asocia con el abuso de poder, el despotismo y los excesos. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que gran parte de las historias sobre sus atrocidades fueron exageradas por sus enemigos y por los historiadores posteriores que deseaban demonizarlo para justificar su derrocamiento. Hoy en día, Calígula sigue siendo una figura fascinante de la historia romana. Su reinado es un recordatorio de los peligros del poder absoluto y de cómo el descontrol y la falta de límites pueden llevar a la autodestrucción de un imperio.